Hola, hoy hablaremos sobre la Luna, nuestro satélite natural de mayor tamaño. Como sabemos, la Luna tiene dos caras, la que se ve desde la Tierra y el otro lado, el lado oculto o el lado oscuro de la Luna. Y como verán, son muy diferentes. El lado que vemos desde la Tierra tiene zonas grises muy extendidas. Y el otro lado, más bien, está lleno de huecos o cráteres. Ahora veremos por qué. Como decía, la Luna es nuestro mayor satélite natural, porque de vez en cuando aparecen pequeños cuerpos que se acercan a la Luna o a la Tierra y pueden ser satélites temporales. El más popular es Theo 1986, que se mueve detrás de la Luna y luego se acerca a la Tierra. Podría definirse como un satélite compartido entre el Sol y nosotros, pero que pronto caerá al Sol. Existen otros tres que tienen órbita similar, además de los miles de satélites artificiales y recientemente los Starlink, que están invadiendo el cielo. Pero, ¿cómo obtener un satélite artificial? Podemos imaginar que tengo un objeto que quiero poner en órbita, y si lo tiro llega a cierta distancia y después se cae. Si lo tiro mucho más fuerte llegaría más lejos, pero igual se terminaría cayendo. Si fuera más poderoso podría tirarlo tan lejos que llegaría a la orilla de la Tierra y tendría que caer indefinidamente, y se convierte en ese punto en un satélite. Pues justamente los satélites artificiales son objetos que están en órbita a una velocidad específica, girando y cayendo continuamente una y otra vez. La idea esta ya la tuvo Newton, pero se puso en práctica recién en el siglo XX, y con ello llegó la chatarra espacial. Son satélites descontinuados y partes de cohete que ayudaron a poner estos satélites. La reglamentación internacional obliga a los satélites, que cuando le queda muy poco combustible, aventarlos a la Tierra, o bien mandarlos lejos del sistema solar. Pero los dueños de los satélites usan el combustible hasta lo último, y no siempre cumplen esta regla. El Estado de Viena y las Naciones Unidas están tratando de convencer a las autoridades de no dejar tantísima chatarra espacial por problemas a futuro, entre colisiones, etc. Si uno quiere estudiar a la Luna, no va a poder encontrar quién descubrió, quién determinó sus movimientos. Pero desde culturas antiguas, y mesoamericana en especial, se usaron para representar a dioses, o que parecía que un conejo estaba dentro de una vasija, que si uno se pone a observar podría ver ese pequeño conejo adentro de esa vasija de plata. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra. El diámetro es de 17% del diámetro terrestre. Uno de los que categorizó y observó nuestro satélite natural fue Galileo. Determinó la fase, cómo serían los días y la noche en la Luna. También pensó que esas partes oscuras eran mares y les puso nombres como el mar de la tranquilidad o la serenidad, o como en el caso de esta observación, ese óvalo que está en la parte inferior se llama el mar de las crisis. Posteriormente se calculó la gravedad superficial de la Luna y sabemos que es del 17% de la terrestre, y hizo que muchos pensadores y astrónomos llegaran a la conclusión que en la Luna se podría volar libremente. Pero no hay atmósfera, y para poder volar, al menos como un avión, se requiere atmósfera, ya que la fricción da el sustento de vuelo. Si observamos, estamos acostumbrados a que la Luna se ve enorme cuando está cerca al horizonte y mucho más pequeña cuando está en nuestro cenit, o sea, arriba de nuestra cabeza. Pero esto es solo un efecto óptico. ¿Qué es lo que sucede?
como hay objetos conocidos, como edificios, árboles, etc., esto hace que en relación a esos objetos la luna se vea muy grande. Pero si lo comparamos con las estrellas de fondo, en la parte del cenit, se va a ver que es muy pequeño en relación a todo ese inmenso cielo, porque no hay nada con que compararlo conocido. Una forma de comprobar es con el experimento de Galileo, pero un poco más moderno. Se construye con papel, un tubo y un pedacito de cinta, de tal manera que la luna entre perfectamente. Bloqueamos ese tamaño y esperamos que ascienda en el horizonte. Cuando está más alto, volvemos a observar con el mismo tubo, con las mismas condiciones, y veremos que la luna no cambió de tamaño. Lo que cambió es su entorno, y eso hace que se vea o más grande o más pequeña. Otra cosa que sucede es que la luna se ve más rojiza o anaranjada cuando está en el horizonte normalmente. Esto se debe a que las partículas de polvo que están suspendidas en la atmósfera atrapan o desvían la radiación azul y verde del Sol y deja pasar solamente la roja. Cuando la luna está cerca de ese horizonte, tiene que atravesar mucho más atmósfera y obviamente tiene ese color. A veces lo vemos también en el cenit. Esto es debido a la cantidad de humo que hay. Obviamente las partículas que están teniendo el humo hacen que se desvíe esta luz azul y verde. Ahora nos acercaremos y veremos qué hay en un cráter o qué tiene un cráter. Primero se pensó que el origen era volcánico. Los cráteres eran volcanes que sufrieron filtraciones y se llenó de agua, y por eso quedaron con la boca tan ancha. Pero en viajes tripulados se supo que el cráter es de impacto. Por ejemplo, si un objeto cae a gran velocidad, este va a dejar un cráter o un hoyo en la superficie. Ahora, ¿cuál es el origen de estos cráteres en la Luna? Los cuerpos vagabundos que orbitan cerca de la Tierra se encuentran con la superficie de la Luna, dando esos impactos espectaculares, pulverizándose, y en la Luna hace que queden muchos restos que están en forma de polvo muy fino. Es muy importante medir la densidad y la forma del impacto en el lugar. Si tiene una superficie con muchos cráteres, sabemos que es muy antigua. En cambio, si en esos poquitos cráteres hay bordes bien definidos, sabemos que es reciente, no ha tenido desgaste este impacto, y tenemos una aproximación de la edad de la superficie. En la Luna hubo vulcanismo, pero no muy semejante a los de la Tierra. Los derrames en cambio ahí fueron inmensos, que se produjeron por grietas gigantes. Estas inundaron valles cercanos y así crearon los extensísimos mares, regiones muy vastas de basalto de origen volcánico. La Luna es mucho más grande que cualquier otro satélite en relación a su mundo. Hay satélites más grandes que la Luna en el sistema solar, como alguno de Júpiter o Saturno. Y esto hace tratar de entender por qué tan grande, a diferencia de otros satélites. En el pasado del sistema solar, cuando se formó la materia, el disco de acreción, todo esto para formar los distintos mundos, este pequeño giro que hizo que se formaran las distintas masas, se piensa que en la Luna existía un planeta muy parecido a Marte, muy cerca de la Tierra, hace unos 13.800 millones de años. Este mundo colisionó contra la Tierra, se desintegró, aventó partículas, formó un anillo alrededor de la Tierra. Poco a poco ese anillo se fue apelmazando, aglomerando, formando partículas sólidas que cada vez tenían mayor gravedad, hasta que se formó lo que hoy llamamos la Luna. ¿Por qué se piensa eso? Primero, porque la Luna es más joven que la Tierra. Quiere decir que su formación fue más reciente. Y en segundo lugar,
porque la composición química de la Luna es muy semejante a Marte. Además, es muy grande con respecto a la Tierra, en comparación a otros mundos, como habíamos dicho. Ahora, este tipo de modelo a los científicos no les gusta mucho. Es preferible los modelos elegantes, sencillos, como la ley de Newton, de Einstein. Pero que un mundo chocó contra la Tierra, rebotó, formó un anillo, se compactó y se hizo la Luna no gusta mucho. Pero hasta ahora, con toda la información que tenemos, es la teoría que mejor se ajusta. La Luna también es responsable de las mareas en la Tierra. Esa fuerza de atracción para que el agua de mar no esté siempre al mismo nivel está dado por una fuerza. Esa fuerza que depende de una constante. Las masas, tanto de la Luna, del agua de mar, de la extensión del agua y de la distancia entre estos dos cuerpos. En este caso, en el agua de mar de la Tierra, tenemos un objeto que tiene un diámetro de unos 12.000 kilómetros. Y a esto hay que dividirlo con la distancia con que está respecto a la Luna. Hay momentos donde va a estar más cerca y la atracción es mucho mayor y vamos a tener mayor marea. Y hay otro donde va a estar más alejada la Luna y vamos a tener menor marea. Pero como esta relación es inversamente proporcional al cubo de la distancia que existe entre los cuerpos, solamente la Luna puede generar estas mareas y no los planetas que están a nuestro alrededor, porque la fuerza de esta decae muy rápido a medida que la distancia es mayor. Hay muchísima más información con respecto a la Luna, desde cuántos viajes se hicieron, cuántos de ellos fueron realmente científicos, cómo está su actividad volcánica, qué temperaturas tiene, pero esto es un montón de información para este pequeño video.